Hoy nos toca un relato de experiencia que he titulado así, una experiencia sobre la escuela. Hace muchos años, desde mis primeros contactos con la cosa, así le decíamos al movimiento, porque no tenía nombre, escuché hablar de la escuela. Y escuché decir que la escuela era una sola y que se manifestaba siempre del mismo modo en distintos momentos históricos y en distintos lugares sin ninguna explicación sobre el tema. ¿Cómo era posible que algo se manifestara de ese modo? Hubo en mí, desde esos momentos, la sospecha que de algún modo las distintas manifestaciones de la escuela se conectaban entre sí y en algunos momentos imaginé que esta, la escuela, seguiría como una suerte de sociedad secreta que transmitía conocimientos y secretos a algunos pocos elegidos y pasaba de generación en generación hasta que de nuevo se activaba y se hacía pública. O al menos llegaba a gente común como nosotros. Me refiero a mí y a otros que, como yo, nos enterábamos de esto por la vía del movimiento. Nunca pude explicarme cómo era este tema. Y lo más extraordinario, si realmente para mí es extraordinario, es que tampoco se me ocurrió preguntar. Más teniendo en cuenta que identifico en mí una incurable necesidad de comprender. No se me ocurrió preguntar, rarísimo. Tampoco le busqué explicación, ¿no? De todos modos, quedó en mí un trasfondo de inquietud que se activaba cuando volvía a salir el tema. Así, en los años siguientes tuve oportunidad de participar en los trabajos de escuela hasta el 2010 que hice mi ingreso, formarla a la escuela. Decía, de participar en los trabajos de escuela en distintos momentos que se fueron planteando en el movimiento hasta la apertura de escuela que llegó a mí. Finalmente, ya en el mes de agosto del 2017, como miembro de escuela, me sucedió la siguiente experiencia. Hace un par de días estaba en mi casa haciendo una experiencia con la fuerza, trabajo que suelo hacer con una cierta habitualidad y en la que he tenido algunas experiencias que yo llamo extraordinarias. Fue en ese momento y en ese contexto que accedí, o siendo más preciso, por instantes rocé un registro de una profundidad, un lugar en la profundidad de mi conciencia que disparó en mí la comprensión acerca del tema que me venía dando vueltas en la cabeza desde hacía bastante tiempo y que he detallado al inicio de este relato. Lo que me sucedió es lo que cuento a continuación. Ese chispazo, ese roce, ese breve contacto con un espacio en lo profundo de la conciencia al que nunca antes había llegado, me permitió comprender de qué hablaba Silo cuando decía la escuela es una sola y se manifiesta en distintos lugares y tiempos históricos, a veces sin contacto entre sí. Pero siempre es la misma escuela. Si bien la cita, no recuerdo, pero creo que no es textual, de todos modos entiendo que expresa un concepto repetido incontables veces por el maestro Silo en su paso por este tiempo y este espacio. Y en la transmisión de su enseñanza a quienes estuvimos allí para recibirla. Es desde ese emplazamiento, desde ese registro
desde esa experiencia, desde esa profundidad en la conciencia, que se puede comprender por qué se dice que la escuela es una sola. Y no importa en qué tiempo y espacio se exprese, porque en todos los casos es la manifestación de ese contacto con lo profundo. Y ese contacto se expresa con una señal que responde a las mismas características y se manifiesta en la misma dirección cada vez que el contacto se produce. Así ha sido, así es y así será. Siguiendo la comprensión que aporta la intersubjetividad de los pasos 8 y 9 de la disciplina mental. Es evidente que diferentes conciencias emplazadas internamente, cada una en la misma profundidad, generarán similar o la misma representación, sin importar en qué tiempo y o en qué ubicación espacial estén. El ajuar con que se manifiesten variará según la época, pero la dirección y el objetivo final será siempre el mismo. Este trabajo es de agosto del 2017.